buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues la verdad me da mucho gusto cuando repetimos invitado, ya vas, cuando repetimos otra vez programa o hacemos la parte 2 del programa, porque eso quiere decir que la parte 1, además de interesante, estuvo muy... la gente que nos sigue, que nos ve, nos dice, por favor, sí, la parte 2, nos quedamos con muchas cosas en el tintero, con muchas preguntas. Y bueno, ustedes hace poco vieron a nuestro invitado aquí, a principios de año, trajimos a nuestro especialista en finanzas porque le hacemos una gran pregunta. ¿Cómo podemos tener finanzas sanas en nuestra casa, en nuestro presupuesto personal, para un 2026, pues que no nos agarre con las manos en apuros, como siempre pasa que hablábamos en el programa y que bien nos comentó que no tenemos que esperar hasta que llegue el aguinaldo para ahorrar o hasta que llegue la prima vacacional para pagar deudas, sino que todo el año tenemos que ir haciendo ajustes, ¿no?, a nuestro presupuesto. Y entonces, en ese primer programa dijimos, bueno, enséñanos a hacer un presupuesto, porque muchos creemos que sabemos hacer, pero ahorita que vayamos desglosándolo, se van a dar cuenta que no, estamos un poquito alejados de lo que nosotros creemos que puede ser un presupuesto personal. Así que me da muchísimo gusto nuevamente darle la bienvenida con causa al contador Eduardo Martínez. Contador, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Carito. Pues aquí con el gusto de estar, y pues con un tema que quedó, digamos, a medias. Las finanzas nunca se acaban. Yo digo que todos somos financieros de alguna manera, porque el hecho de que todos traigamos una moneda en la bolsa significa que tenemos que administrarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a abordar esa expectativa que tenemos como personas y como empresarios también, de poder hacer que nuestro dinero realmente valga la pena, ¿no? Yo creo que todo parte desde algo que se llama educación financiera. De hecho, ese es un problema que ya se ha manifestado por las propias instituciones financieras, por el propio Banco de México, por la propia Comisión Bancaria de Valores, que nos dicen que los mexicanos no tenemos educación financiera. Entonces, creo que desde ahí tenemos que llegar a un punto donde logremos entender nuestro dinero y pues hacer que rinda lo mejor posible, ¿no? De repente vemos en el día a día gente que tiene salarios mínimos o gana salarios que rondan esas cantidades y les alcanza. Entonces, quiere decir que son muy buenos planeadores financieros, ¿no? Y es de lo que vamos a tratar de hablar en esta ocasión. De hecho, debería haber una materia, yo creo que en tercero de prepa, ya que vas a cumplir 18 y te van a ofrecer una tarjeta de crédito, ¿no? De cómo utilizar tus ahorros, cómo utilizar tus primeros, si ya vas a trabajar, pues tus primeros ingresos, y cómo utilizar una tarjeta de crédito. Bueno, es más, tendrán que darte una clase hasta hoy, por ejemplo. Mis hijos me decían, mamá, es que tengo que darme de alta en el SAT para poder titularme, ¿no? Eso no existía antes. No. Antes no necesitabas tener un RFC para poderte titular. Hoy ya tienes que hacer trámites con Hacienda para poder salir de la universidad. Pero te avientan a un tema que ni siquiera estamos empapados, ¿no? Y que digamos que ese va a ser un tema también a tratar en su momento, pero pues ya de entrada ahí vemos que tenemos que tener claridad. O sea, hasta para estar dado de alta ahí hay que saber que no estoy irrumpiendo algo o que estoy haciendo algo equivocado, ¿no? Y yo creo que el punto de partida siempre financieramente es detenernos a pensar un momento. Y como en muchas cosas en la vida, de repente somos muy aventados, muy arriesgados, pues veamos qué pasa. Y cuando tenemos esa filosofía, yo no quiero decir que a alguien no le funcione, seguramente, pero no es el común denominador para que tengamos esa tranquilidad de poder estructurar. Y hoy vamos a hablar de dos conceptos, ahorita lo vamos a ver en una pequeña presentación que traemos, que yo no sé si la gente los conozca, pero es por donde deberíamos de empezar. Yo creo que las empresas y las personas debemos de tener gastos y todo lo que corresponda al tamaño de nuestros ingresos. Y a veces el contar con una tarjeta, el contar con quien me presta, el contar con otras fuentes distintas de allegarnos de recursos, empieza a complicar nuestra comprensión y ya de repente no sabemos si era dinero mío o era dinero de quién el que me estoy gastando, ¿no? Entonces, es ordenar. Primero empezar por ordenar y posteriormente hacer lo que corresponda. Y por eso hoy el tema que traemos es un presupuesto personal que, lejos de cómo integrar, que traemos algún pequeño ejercicio de cómo se ven normalmente y cómo deberían de verse,
Yo creo que es puntualizar lo que ya conocemos, que muchos no nos queremos dar cuenta, pero que sí ya hay que ponerlos en su justa dimensión, ¿no? Pues yo creo que ya entramos de lleno porque si no se nos va a acabar el programa y en lo que vamos ejemplificando y las dudas que vayan aterrizando ahorita de la gente que ya nos está viendo. Entonces, vámonos de lleno, Lalito. De acuerdo, pues pasemos a la primera. Vamos a hablar de un concepto que es presupuesto. Lo primero que tenemos que entender es qué es eso, ¿no? Adelante, por favor. Un presupuesto en términos coloquiales es un pre-de. Que tenemos que estar en condiciones de poder dimensionar lo que está a punto de pasar. Y eso significa que debo de tener un plan. ¿Un plan de qué? De cuántos ingresos voy a obtener y cuántos gastos voy a estar generando en ese periodo. Tan sencillo como eso. Después, el presupuesto cuenta con una herramienta muy importante. Si nosotros somos capaces de entender cuántos ingresos tengo y cuántos gastos o egresos voy a estar generando, yo puedo perfectamente saber cómo controlo y cómo planeo lo que va a suceder. Si yo de repente en un mes, por poner un ejemplo práctico, en un mes me doy cuenta que voy a gastar 50,000 pesos y gano 30,000, pues ya de entrada, ya en ese momento yo digo, debe de suceder algo. Y lo más común es pues, que no me puedo gastar los 50,000. Eso es el control y la planeación que nos da este tipo de herramientas. Yo les recomendaría a las personas que los primeros días del mes, pues revisemos eso. O sea, digamos, este mes la expectativa que tengo de gastos son estos y mis ingresos son estos. Y la medida más práctica es, pues dejo de gastar, porque va a ser de repente medio complicado decir, es que genero más ingreso. Si no hay el momento de acceder a un ingreso adicional, a un ingreso variable, pues va a ser muy complicado lograr consumir el 100% de los gastos. También se vale que si estoy en una situación de esas donde el ingreso no me va a alcanzar, pues renegociar los gastos. O sea, pues bajarle al Netflix o salir menos de paseo, o sea, algún sacrificio debe de tener. El éxito no se mide por lo que puedo hacer, sino por lo que puedo estar tranquilo haciendo, ¿no? No, y bien lo dijiste, si hay quien vive con un salario mínimo y le alcanza, pues a lo mejor tendrás que cambiar de supermercado, ¿no? Y buscar opciones más económicas. Ahora a lo mejor tendrás que ir al mercado o buscar alguna oferta. Que justo era lo que yo comentaba, que uno de los elementos importantes manejando el dinero personal es saber nuestro nivel de alcance con nuestras necesidades también. Si yo de repente veo que estoy desperdiciando comida, yo digo, algo tan simple, ¿no? Si yo estoy tirando comida, pues ¿por qué estoy tirando comida? Si se supone que yo gastaba lo que necesitaba. Y eso mismo pasa en las empresas. De repente vemos inventarios llenos de cosas que no salen y que no produzco y que no vendo. Y todo eso son excesos que no es otra cosa más que dinero que tenías cuantificado y en efectivo, basado en algo que quizás utilices o no utilices. Tampoco te digo que vayas y compres 2 blanquillos a la tienda porque son los que te vas a comer en el día, ¿no? Pero seguramente si vas a hacer un súper de una semana, pues ¿qué voy a comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? Yo tenía un jefe que hasta el refrigerador lo tenía etiquetado, ¿no? Tenía sus cajitas y decía, esto es para lunes, esto es para martes, y siempre salía súper bien con las cuentas. Eso era planeación y la gente en ese momento lo entendíamos como algo que era mezquino, algo que no, porque lo mide, ¿no? Y la realidad es que él tenía muy metido en su cabeza el tema de la planeación, y la planeación era, me tiene que alcanzar todo esto para estas fechas, y no es derrochar, simplemente hacer lo que corresponde justo, personalmente y empresarialmente también nos pasa. Yo recuerdo perfectamente que mi mamá íbamos al mercado o al súper y ya traía un menú, o sea, ya sabíamos el lunes qué íbamos a comer, entonces ya sabía que el lunes era arroz con frijoles y no sé, hace cuenta, picadillo, ¿no? Claro. Y entonces ella compraba en función de lo que ya había, el domingo se había puesto a hacer su menú. Claro. Y entonces normalmente así vivían antes las mamás, claro. ¿no? O quien, ¿no? A quien le tocaba encargarse de la casa, normalmente planeaba un menú y sobre eso iba y compraba. Claro. Hoy vemos que llegamos al súper y, pues por si hago picadillo, sí, pues por si se me antojan las papas, ¿no? Ya, o sea, sí llevas lo que te hace falta en una lista normalmente, a veces, pero no llevas una planeación de lo que vas a comer en la semana. Y justo de eso trata el presupuesto y cualquier herramienta financiera, ¿eh? Yo pienso que hay 4 cosas, y los comentaba, si no mal recuerdo, en la primera reunión que tuvimos. Los financieros debemos de tener 4 cosas. Y la primera es planear. Y si no planeas, no hay forma. Y la herramienta más común de la planeación es el presupuesto. Y el presupuesto es tan simple como cuántos ingresos, cuántos egresos. Y me tiene que sobrar. Pero si eso es negativo, esa operación es negativa, algo está mal.
O sea, algo está mal. El primer elemento con el que tenemos que empezar a estructurar nuestras finanzas es cuánto gano. Y todos los gastos que están alrededor de ese cuánto gano tienen que caber ahí. Y si hay sobrantes, pues hay que irlos quitando. Te vas a acostumbrar. Es como cualquier cambio de cualquier estructura financiera. El hecho de que estés comiendo un bolillo artesanal y un bolillo hecho a granel por montones, pues a lo mejor la diferencia es $1, pero $1 al final de cuentas te va a sumar y va a empezar a generar ese tipo de cosas, y son de los errores que vamos a ver que suceden, ¿no? Uh-huh. Adelante, por favor, para darle contexto. ¿Qué otra cosa tenemos? Estas son dos grandes diferencias. Cuando hablamos de un presupuesto, pensamos que solamente se limita a lo que pasa en las empresas. Y no es cierto. Hay presupuestos personales. Y aquí hay dos elementos que si no los tenemos, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Deberían de formar parte de nuestra planeación. Cuando yo veo un tema empresarial, yo digo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a vender. ¿Cuántas ventas voy a proyectar? ¿Cuánto voy a hacer cada mes? ¿A quién le voy a vender? ¿Cuántas cantidades? ¿Y a qué precio? ¿Cuántos costos necesito invertir para poder hacer esas ventas? ¿Cuántos van a ser mis gastos fijos? ¿Cuáles van a ser mis impuestos? ¿Y cuál va a ser mi utilidad? Si hablamos empresarialmente, eso es lo que dibuja esa estructura dentro de un tema de negocio, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Pero cuando hablamos de un presupuesto personal, que es el tema del día de hoy, yo primero lo que tengo que hacer es identificar la capacidad que tengo de generar ingresos fijos y variables. Porque si de repente me voy un fin de semana a un restaurante a trabajar solamente esos 2 días, eso también forma parte de tu ingreso y formará parte de una estructura que te permita tener cierta solvencia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que cuantificar. Lo segundo es clasificar qué costos o gastos son fijos. Renta, luz, agua, teléfono, internet, aquello celular. Que diga, solamente quitándolo, va a dejar de existir, ¿no? Y pueden existir incluso intercambios de ese tipo de gastos. El gasto fijo es aquel que sabes que vas a pagar de manera regular en todos los meses y además conoces un aproximado del monto. El ejemplo más común es la renta. Si tú tienes una renta de 20,000 pesos, pues a lo mejor vas a hacer 20,000 pesos cada mes. Eso es un costo fijo y además regular y además muy, muy cuantificable, ¿no? ¿Cómo lo cambiarías? Pues no le podrías decir a él, es que de los 30 días que te pago, nomás duermo 20 aquí, no puedes hacer eso, son 20,000, si vienes o no vienes. Salvo que me cambie a una casa más cara o más barata. Por ejemplo, ese es un intercambio de fijos, eso existe. Si yo veo que no me alcanza para el de 20, pues tengo que buscar una de 15 y a lo mejor mi costo fijo va a seguirse llamando renta, pero ya no va a ser de 20, va a ser de 15. ¿Qué vas a hacer? Generar un margen de 5, le quitas presión al ingreso por 5,000. Y eso es lo que hay que empezar a hacer. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a estructurar como personas es enlistar en lo que gastamos e identificar si eso es una obligación mensual. Entonces eso es fijo y la única forma de eficientarlo es o lo quito o lo disminuyo. Es la única manera. Un gasto variable es aquel que sucede si yo detono una acción en ese momento. Por ejemplo, si decido hoy subirme al transporte público o decido caminar. Si yo decido subirme al transporte público, en ese momento detono un gasto que podría evitar por voluntad caminando. Esos son también otro tipo de gastos que tenemos que saber, ¿no? Otro, que me viene a la mente, el Starbucks. Yo detono si voy y compro el café o no. O si tomo agua, ¿no? Del garrafón. Si fumo. Sí, claro. Esos son gastos que también tenemos que identificar. Entonces, si te das cuenta, personalmente ya tenemos dos cosas que cuelgan del principal, del ingreso principal. ¿Cuál sería el detonante ahí? Que el ingreso principal me alcance para mis costos fijos. Si ni siquiera me alcanza para mis costos fijos, estoy en un problema. Realmente en un problema. Entonces, eso es lo que empecemos o lo que tenemos que empezar a dibujar. Porque después vienen las variables quizás más importantes de la tranquilidad de las personas, que es, ¿tengo dinero ahorrado? Y ahorras para algo. Eso también es una realidad. Cuando hacemos un presupuesto decimos, tengo este ingreso, y este ingreso me tiene que dar para pagar para vivir, pues. Pero aparte me tiene que dar para mis vacaciones. Eso es ahorro. Pero aparte me tiene que dar para un concepto que yo muy pocas veces lo he visto en las personas, que se llama fondo de emergencia. No es lo mismo que ahorro, ¿eh?
Lo confundimos. No es lo mismo que es un fondo de emergencia. Pues fíjate que el niño, que era medio inquieto, pues se cayó de la escalera. Y pues tengo que llevarlo al doctor. ¿De dónde tomo? ¿Del ahorro? No, porque el ahorro estaba destinado para las vacaciones. Tomas de aquel ahorro, si lo queremos llamar así, que estaba destinado para nada, por si se me ofrecía algo, para una contingencia. Si yo no soy capaz de entender que esos dos elementos me dan tranquilidad, estoy viviendo al día. Y eso nos pasa a muchos de los mexicanos, y por eso fuimos declarados en fechas recientes, hará no más de 5 años, que declararon que el mexicano tiene muy mala educación financiera, porque nunca está preparado, o estamos preparados, para las cosas que no sabemos, fíjate qué chistoso, para las cosas que no sabemos que nos van a pasar. Está bien raro. Ni siquiera para las que no sabemos, ¿no? No, ni siquiera para las que sí sabemos. Y lo vivimos en la pandemia. Claro. Ahí fue un golpe tremendo porque mucha gente se quedó sin trabajo, o porque muchos los mandaron a casa y les bajaron al 50%, o porque de repente los niños ahora ya no iban a la escuela. Y entonces dices, bueno, te ahorrabas la gasolina. Pues sí, pero gastabas ahora tenías que tener 2 internets porque entonces no les daba la capacidad, ¿no?, para poder estudiar y trabajar, y entonces pues son cosas que no teníamos previstas, ¿no? No, y además de eso, cuando tú lo pones en ese contexto, tú te empiezas a dar cuenta de varias debilidades, ¿no? Tan simple. Si ayer te hubieses quedado sin trabajo, tu dinero ahorrado y contingencia, ¿cuánta tranquilidad te dan? ¿Cuántos meses, no? Y dice uno, pues yo tengo para vivir toda mi vida si me hubiera muerto ayer, ¿no? Así no funciona. Si yo no soy capaz de tener una tranquilidad después de que corto mis ingresos, no tengo la capacidad de tener esa tranquilidad, de poder vivir un tiempo sin presiones en lo que busco un trabajo, en lo que hago una inversión, en lo que como normalmente o vivo normalmente como lo venía haciendo, pues entonces estoy en un problema. Entonces esto ya se vuelve no solamente un problema personal, sino familiar. Porque ya entra el rescate de la mamá, entra el rescate del hermano, entra el rescate del papá, entra el rescate... O sea, ya se empieza a hacer un problema comunitario. Cuando lo único que tenías que hacer es, si te fuiste de fiesta 3 días a la semana, pues nomás 1. O sea, ¿me entiendes? Por eso es que el paso 2 de empezar a dibujar qué gastos son fijos con las características que les acabo de mencionar y qué gastos dependen de mi voluntad, pues debo de empezar a generar los niveles con los que voy a estar haciendo. Y además me tiene que sobrar para lo otro, que ahorita lo vamos a ver. Aquí está en la pantalla justamente. ¿Qué nos pasa normalmente? Yo les digo aquí, cuando me dijeron, explícame algo, dije, pues es bien fácil. Tengo 25,000 pesos de ingreso, esos gastos que dije que eran fijos y eran variables me consumen 22,000 pesos y me queda para ahorrar 3,000 pesos. Esa es una situación que la mayoría podemos llegar a manejar. Pero ya de entrada ya empezamos a ver varios problemas. Ni siquiera ahorro el 20%, que es lo que marcan los cánones, ¿no? Digo, meternos a por qué el porcentaje, hay muchas disyuntivas y hay muchas explicaciones, ¿no? Hay muchas teorías, pero nos dicen los que saben que es un 20 y un 10. Y ahorita te voy a explicar un poquito por qué el 20 y por qué el 10. Pero la tasa de ahorro de entrada aquí dice, ahorro como que lo que me va sobrando. ¿Te das cuenta? O sea, lo primero que tendríamos que empezar a fijar es cuánto quiero ahorrar y cuánto quiero de fondo de emergencia, aquello que voy a usar solamente si se requiere, ¿no? Y si no se requiere, pues imagínate, ya tu ahorro fue más el ahorro más el fondo de contingencia, ¿no? O sea, no se vale el de voy a echar todas las de 10 al garrafón. Pues podría ser, si ese es tu fondo de contingencia, pues medirlo a ese nivel, ¿no? Pero no lo tienes cuantificado en un inicio. Y además no te pesa. Porque dices, pues las que me sobren, y si no te sobran. Es que ese es el problema. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos el ingreso es ahorrar y el fondo, y lo demás me lo gasto. Y nosotros lo hacemos al revés. Primero me lo gasto y si me sobra ahorro. Entonces, el orden de los factores, a diferencia de las matemáticas tradicionales, aquí se alteran el producto y el resultado. Lo primero que yo tendría que hacer es primero ahorrar, primero formar el fondo de contingencia y posteriormente gastarme lo que me sobre y para lo que me alcance. Aunque sea poquito. Aunque sea poquito. O sea, puedo decir, bueno, mi fondo de emergencia van a ser 500 pesos a la quincena.
Yo te diría que uno de los elementos, incluso empresarialmente hablando, está estipulado. Empresarialmente hay algo que se llama fondo de reserva. Y eso lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ese fondo de reserva dice, como sé que los empresarios somos bien mal administrados, cada que tengas utilidades aparte del 10%, para lo que se te ofrezca. Para si hay una contingencia, para si hay una pandemia. Eso es lo que dice. El fondo de reserva tiene esa naturaleza, ¿eh? De lo que ganas va el 10. Yo te diría que tan descabellado es que digas, de lo que gano, pues guardo el 10. Además tiene una simetría incluso empresarial, ¿eh? Ese famoso 10%. Ese famoso 20% de nuestro ahorro nace de un concepto que teníamos hace muchos años en términos lucrativos, donde decíamos que todos los productos deberían de aportarnos al menos el 20% de utilidad. Nada más que no era utilidad, ahora es ahorro. Para nosotros eso es lo que nos va quedando para consumir en lo que queramos, que esa es la finalidad de una utilidad. Entonces, si te das cuenta, sin que entremos a un tema empresarial, yo le estoy dando forma a un manejo financiero. Ahorra el 20 y genera el 10 por imprevistos. ¿Qué quiere decir? Que te puedes gastar el 70. Entonces, tus gastos, independientemente del nivel de ingreso que tengas, no debe de pasar de ese 70%. Así de simple. Si yo no soy capaz de estructurar eso, me voy a empezar a meter en problemas. ¿Cuál es el problema más regular que encontramos sin que te des cuenta? Cuando usas la tarjeta de crédito para todo. Porque te financias supuestamente un mes, ¿no? En lo que pagas. Técnicamente vives en el futuro. Dices, pues que se preocupe el Eduardo del mes que entra. Sí. Ya, Dios proveerá. Sí. Yo digo que el uso de la tarjeta de crédito es simplemente para fines de operación y de administración, porque si tú eres totalero, que eres muy mal negocio para un banco cuando eres totalero, pues está bien, pero ese total no debe ser mayor al 70, si es que todos tus gastos están fundamentados. Dentro de... El punto es que mucha gente entendemos la tarjeta de crédito como una extensión de nuestro salario, y ahí empezamos con problemas. Gano 25 y punto. En la estructura que vimos hace un momento en pantalla, vimos la situación que normalmente se refleja. Pero ¿cuál tendría que haber sido? Ahí marqué en rojito un dato. ¿No lo puedes volver a poner, por favor, Alan? Ay, gracias. Si lo vemos en la situación X, eso es como una despreocupación de vamos viendo cómo se van dando las cosas, ¿no? El deber ser tendría que ser el de la derecha. A ver, gano 25. Debo de tener un fondo del 10. ¿Cuánto sería? 2,500. Y un ahorro del 20, o sea, de 5,000. Cuando tú le quitas a 25 los 5 y los 2,500, te quedan 17,500. Eso es lo que te puedes gastar. No puedes empezar al revés. Okay. No es gasto y a ver cuánto me sobra, y acá me sobró el 12%, es lo que me toca. Y si mañana me sobra el 8, pues entra el 8. Y si mañana me sobra el 6, pues entra el 6. ¿Por qué? Porque no me sobró más. No, es primero ahorro el 5, perdóname, el 10 para el fondo, ahorro el 20, y lo que me sobre me lo gasto sin preocupación. O o como puedas. O a lo que te ajuste. O sea, ahí tendrías que ir viendo qué quitas entonces de tus gastitos de lujo, extras que no son vitales, ¿no? Para vivir. Yo creo que esa forma de vida es muy particular, porque yo les comentaba a los financieros que tengo en las clases de finanzas, yo les digo, nos pasa algo bien chistoso. Cuando ganamos esto, nos alcanza. Cuando ganamos esto, nos alcanza, pero nuestros gastos nos van siguiendo. Pero ¿qué pasa si ya llego aquí y de repente mi ingreso se cae? Ya no me alcanzó. Algo construí equivocadamente, que ya cuando cae mi ingreso, aunque siga teniendo ingreso, ya tengo pérdida técnicamente, porque aquí ya contraté un coche, ya contraté una casa, aunque sean gastos necesarios, pues no es lo mismo vivir en el Campanero que vivir en el centro. Sí, o sea, es distinto. Yo lo primero que tengo que identificar personalmente es con qué vivo bien, cuál es mi nivel normal, dicen financieramente, de operación, con cuánto funciono bien, de comida tanto, de vestimenta tanto, de renta tanto, de gasolina tanto. Tengo que establecer esos límites primero. Y si mi deber ser es 20, pues cuando yo gane 25 ya me sobraron 5, cuando gane 30 me sobran 10, cuando gane 35 me sobran 15, y no hacer esto. Es que ya me cansé de vivir en la colonia que me digas, ya me voy al Campanario porque hoy me alcanza. No, es con qué vivo aquí, ¿no? Y si no soy capaz de establecer eso desde el principio,
pues vamos a tener problemas financieros, ¿no? Como es lo que acabo de mencionar. Entonces, en orden de ideas, primero formo el fondo, primero fondo el ahorro y lo que me sobre, me lo gasto. Lo segundo que tengo que analizar es revisar mis gastos que tengo actualmente y establecer con qué funciono. Si lo hablamos personalmente, pues con cuántos kilos de tortilla, con cuántas camisas, una casa de cuántas habitaciones. O sea, ir estableciendo esos límites para que podamos tener definitivamente un comportamiento sin preocupaciones. Y a la par, si me llega a sobrar dinero del gasto, pues ¿qué crees? Me empieza a generar un tema mayor en el ahorro o un tema mayor en el fondo de protección, a donde decida hacerlo. Ahora, el fondo de emergencia o de protección puede confundirse. Y aquí tengo varias cositas para que no lo confundan. Okay. Primero, es para eventos inesperados, no es ahorro. Es algo que si lo ocupas, vas, lo tomas, es más, te los gastas hasta con irresponsabilidad, ¿no? Por poderlo. ¿Qué no es? No es una inversión. No es un ahorro. Ni tampoco es un capital con el que inicias un negocio. Eso no es. ¿Qué sí es? Cuando te quedas sin trabajo, es donde vas a echar mano. Cuando el concepto bien claro, cuando decimos, me quedé sin trabajo, voy a usar mis ahorros. No, el concepto correcto es, voy a usar mi fondo de protección, porque para eso fue. Fue para un seguro cuando me pasara algo que no esperara que me pasara. Para una enfermedad o un accidente. Para una reparación de tu coche. ¿Qué pasa cuando se nos descompone el coche? Decimos, espérate a que me llegue la quincena. No tendrías por qué esperarte a que te llegue la quincena. Tendrías que ir a tomar ese fondo de protección y decirle, arréglalo en este momento. Cuando surja una reducción de ingresos, con eso lo compensarías. Cuando de repente ganas 25 y ganas 18, dices, bueno, denme chance, voy a regresar a los 25, pero ahorita voy a tomar los 7 que me hacen falta de ese fondo de protección hasta donde me aguante. Y a veces decimos, me alcanza para 6 meses, considerando 18 más 7 de mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y son emergencias, básicamente. ¿Qué buscamos evitar? Que te endeudes. Porque una deuda te lleva a otra. Cuando de repente ya no podemos pagar nuestra tarjeta, cuando ya no podemos hacer frente a tantas deudas que tuvimos, lo único que va haciendo es que nos va hundiendo más. El fondo de protección, lejos de ir a pedir prestado, es usarlo. Así tal cual. Evitar el uso de la tarjeta de crédito. Evitar que te quedes sin un activo. Y sí hay de repente cositas como dichos cotidianos de, es que los bienes son para remediar los males. Pues sí, pero si lo puedes evitar, si puedes conservar tu carrito, tu casita, tu celular de alta gama. Una joyita. Una joyita o algo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tendrías que salir despavorido a hacer una operación de ese tipo? Y estrés, es un estado, es de salud. Es salud. La gente, dime por qué más estresas sino por dinero y por cosas así, ¿no? No, y además, ¿cuántos problemas? No también te he dicho ese de que el amor sale por la ventana cuando no hay dinero. Sí, ¿Cómo va el dicho? ¿Es algo así, no? Sí. Que el amor sale por la ventana cuando no hay dinero técnicamente. O sea, finalmente también es un tema de que cuántas parejas no se han visto en una situación incluso de separación o de divorcio por falta de dinero. De repente, a lo mejor la empresa fue mal y ¡pum! Un día llegas y te dices, pues ya, hoy no tenemos trabajo y ahora voy a buscar otra chambita y voy a ganar la mitad y te vas a tener que ir tú a trabajar y vamos a tener que llevar a los niños ahora a una escuela pública porque ya no nos alcanza para la privada y te cambia todo el esquema familiar, ¿no? Sí, yo creo que es tranquilidad. Yo creo que al final de cuentas la tranquilidad tiene que ver con esa esperanza de estar bien. Y estar bien es planeación. Es que yo sí creo que el acostumbrarnos o el no querer demostrar ciertos niveles de vivir nos pueden hundir. El demostrar, es que traigo un carro del año, pero pues, lo compré a crédito, pues eso significa que vas a estar endeudado 5 años, 6 años, 7 años, y ya el carro ni siquiera va a valer eso en 5 años. Yo siempre he comentado y lo he dicho, y creo que lo comenté en la última sesión que tuvimos, aquello que no me dé dinero lo tengo que comprar de contado. No tiene sentido comprarlo a crédito porque es algo que no me va a regresar nada y aparte me va a generar intereses adicionales. ¿Quieres comprarte un carro? Pues mejor ahorra. Ahorra el tiempo suficiente, vas y lo pagas. Porque si no empezamos a contaminar y a empezarle a destinar dinero que no estaba con ese fin. No es que te den crédito, no es que tengas la capacidad de endeudarte como le conocemos.
es que no tiene una finalidad productiva. Y si eso no pasa, a menos que seas un Uber por un coche, pues no tiene sentido. O sea, es como cavar un hoyo más grande, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer. Ahora, a veces pensamos que construir este tipo de estructuras van en contrasentido de... Nosotros también tenemos la forma de hacerlo sin sacrificar lo que hoy tenemos. De esos 25,000 pesitos, el apartar el 10% o el 20% tampoco creo que sea gravoso. A veces cuando lo vemos nos lo gastamos hasta en el café, ¿no? Si hacemos la cuenta mensual, ahí no lo gastamos, entonces mejor primero tomemos y si me sobra lo hago. Otra forma es, tenemos aguinaldo, tenemos comisiones, tenemos utilidades, tenemos primas vacacionales, tenemos cosas extraordinarias que nos suceden durante el año, tenemos ventas adicionales en un periodo del negocio. Eso se va al fondo de emergencia. Eso guárdalo. Es más, ni te va a doler, porque de repente es como encontrarte un billete de 200 en el saco, ¿no? Dices, ya ni lo contaba, ya ni existía, no sabía, me acostumbré a vivir con mis 1,000 pesitos, pero aparecieron 200, los meto ahí. Esa es parte de lo que tenemos que empezar a tener como educación financiera. Y la más sencilla de todas, si ya me lo estoy gastando, y si lo puedo evitar, pues lo guardo. Si en lugar de pagar un plan Telcel o la línea que tengas de 1,000 pesos y pagas uno de 600, pues ya gastabas 1,000. Toma los 400 y los guardas. Hay formas. Creo que al final del camino lo que importa es que lo podamos tener disponible y que podamos usarlo para lo que corresponde. Si yo no empiezo a entender que el crecimiento personal parte desde el ahorro y parte desde este fondo, estoy en un problema. Porque lo demás ya no regresa. El gasto y lo que invierto en consumibles ya se fueron, ya no están. Eso es un tema muy real, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué errores? Tú decías algunos hace ratito, ¿no? Hay un montón de errores. La primera es que fue un café. Sí, cuando le multiplicas un café por 5 días, por 4 semanas, ya no. Y lo consideramos como un gasto pequeñito. Entonces, también esos pequeñitos, regístralos y veamos qué te da. Porque además no es lo mismo un café en el Oxxo que un café en Starbucks. Yo recuerdo que en algún tiempo decían, es que me sale más barato un cigarro suelto. Y ya cuando hacía las cuentas de todo lo que fumaba, ya le hubiera convenido más la cajetilla, ¿no? Es que son esos temitas que hay que poner sobre la mesa. Pero los tienes que registrar. Igual, por ejemplo, ¿habría que registrar las propinas? Todo. Tienes que hacerte... Es que luego parece exagerado que abras tu Excel y pongas, hoy di 15 pesos de propina. Pero cuando sumes la propina con el café, con el cigarro, con cosas que parecieran desapercibidas y que puedes adquirir de manera inmediata, te vas a dar cuenta que a lo mejor esa suma va a ser representativa en respecto del resto. O sea, a lo mejor piensas, ay, pues fueron 20 pesos, 15, 10, no sé qué, ya lo sumas y ya fueron sí, claro, 500, ¿no? Sí, claro. Eso nos pasa también con lo que tengo en la siguiente parte, el uso excesivo de la tarjeta de crédito. Pasa que vas a un lugar y compras a meses sin intereses y dices, son 500, y lo decíamos en alguna ocasión, ¿no? Y luego vas a otro lugar y son 700. Y los ves de manera individual que cuando ya los sumas pasa lo mismo. O sea, dices, caramba, es que ya mi mensualidad ya no es de 500 que había visto solita la operación, ya es de 5,000. Y entonces ya me metí en un problema por no dimensionar esos pequeños gastos que no necesito y que hoy estoy generando, ¿no? Lo que te comentaba al principio, separa primero el ahorro. O sea, si tú empiezas por gastar, nunca te va a alcanzar para ahorrar. Uh-huh. Saco el ahorro y digo, lo demás me lo gasto sin problema. Otro problema es no tener ese dinero para emergencias. El carro, la urgencia médica, el agua, se está tirando el agua del lavabo. Plomero, electricista. O cualquier cosa de esas. Fontanero, lo que sea que... Todo eso me empieza a contaminar las finanzas y me empieza a meter en un problema que después ya no tengo el control de mi dinero. Y no hay nada peor que no tener el control de tu dinero. Ahora, no mezclar las cuentas. Hay personas que somos empleados y empresarios. Hay gente que tiene un trabajo y que tiene un negocio. Y dice, cuando no me alcanza de mi trabajo, tomo de mi negocio. Bueno, yo en la mañana trabajo de secretaria y en la tarde vendo gorditas en mi casa. Sí. Nunca hay que mezclar eso. O sea, cada cosa a su propio presupuesto. Cada cosa para lo que es. O sea, ¿tendríamos que hacer 2 presupuestos? Claro. Okay. Tendríamos que tener el control de lo que hago como una actividad extraordinaria o comercial y lo que hago como de manera personal. Porque si tú lo complicas más, pues hay gente que tiene honorarios, hay gente que tiene sueldos y hay gente que tiene negocio. ¿Cómo lo hace?
¿Cómo sabe que cada una de ellas le da lo suficiente para estar bien? Como persona concentras el ingreso, pero no sabes cuál de las 3 actividades es mejor desarrollar que cualquier otra. Y a lo mejor puede haber subsidios ahí, que cuando uno de esos se corte, pues a lo mejor los gastos se van a quedar, pero el ingreso no. Lo más complicado de estructurar cualquier situación, tanto personal como empresarial, es desde el gasto. Es decir, ¿qué se va a quedar conmigo cuando el ingreso ya no esté? Y eso es lo que tenemos que cubrir. Es ahí donde tenemos que enfocar esa condición para que no cometamos el error de poder llegar a un punto en el que no haya marcha atrás. Imagínate que te endeudaras con una propiedad por 20 años o los que sean, que esté ahorita en el banco, y que esa propiedad te consuma 30,000 pesos de mensualidad al mes, y que hoy los puedas pagar porque ganas 100,000, y cuando no los ganes. Tenemos que estructurar algo que podamos generar y que podamos cubrir en ese tiempo y en el tiempo futuro. Dicen que las personas y las empresas valen por la capacidad que tienen de cubrir sus compromisos en el futuro, no hoy. ¿Cómo, por ejemplo, a las mamás o papás que nos están viendo ahorita, en dónde metes el gasto, por ejemplo, de la señora que te va a ayudar? Pues tendría... Porque muchas veces, perdón que te interrumpa, muchas veces pasa que dices, no me alcanza para pagar a la señora con mi salario, sueldos y salarios, pero sí con el del negocio, o al revés. Alguien me ayuda a hacer las tortas en la noche, pero no me alcanza con lo que vendo de tortas, pero agarro de mi dinero del salario y pago a ese empleado. Yo creo que la medición ahí empieza desde hablando de porcentajes, a lo mejor lo que hemos venido explicando es, todo eso que dices debe de caber en el 70%. El gasto. En el gasto. En uno de los dos, pero en el 70%. Okay. Quiere decir que cualquiera de las dos actividades, si nos fuéramos a rajatabla, cualquiera de los dos le debería sobrar un 30%, a cualquiera de las dos. Entonces, ya sea que la señora sea pagada por el sueldo o por el negocio, debe de caber en ese 70%. O sea, si no me cabe en el gasto, no me puedo dar el lujo de tener... ¿O debo de sustituirlo? ¿Quién me ayude? No. Ok. No, porque si no estoy... No es por lo que me sobra en ese momento, sino por lo que estoy cubriendo en el futuro. Uno de los temas bien importantes es que la gente, cuando hacemos planeaciones, pensamos que es cubrir todo el ingreso, o sea, que el ingreso me alcance para todo lo que tengo que hacer. Pero nunca en la ecuación está el ahorro y el fondo. Si yo simplemente genero ese salvavidas de tener el ahorro y de tener ese fondo, seguramente voy a estar mejor. Pero debo empezar por ahí. Ahí está mi 100, aquí va mi 30. El 70 me lo gasto como sea. Es que son hábitos, ¿no, Punta? Son hábitos. Por eso te decía que el problema financiero hoy en México es la educación. No tenemos educación. Y lo digo con toda Nada más regresa a la otra tantito, Lan, déjame que terminemos porque no acabamos de esa. Ajá. Nos quedamos en no mezclar puestas personales y empresariales. No mezclar. Eso es muy importante. Cuando mezclamos las de la pareja, mezclamos a veces hasta las de la familia, ¿no? Ya hacemos las cuentas como que totales y ya no sabemos dónde quedó la bolita. Muy importante que nosotros metamos y que el orden exista desde la manera en la que podemos identificar quién trae el ingreso y quién genera el gasto. Porque también es una realidad que dentro de las familias hay gente que no genera ingreso. Podemos hablar de los hijos menores de edad, ¿no? Ellos no generan ingresos, pero sí me van a consumir parte de ese 70. Entonces imagínate el nivel de diagnóstico que tenemos que hacer y no necesitamos ser financieros para eso. Sabemos que al final de cuentas no me va a alcanzar si no recompongo esa actividad o ese consumo de recursos, ¿no? Y otra cosa también con la que hay que convivir son con los impuestos. ¿Cómo, cuando hablas de no mezclar cuestas personales y empresariales, este presupuesto finalmente tendríamos, si estamos casados, pues tendríamos que sentarnos y hacerlo en pareja, ¿no? Claro. Suponiendo que los dos tuviéramos ingresos, o como dices tú, yo tengo ingresos, pero tú te los vas a gastar porque tú eres quien hace todas las compras y pagas los servicios y vas y pagas la colegiatura, ¿no? Pero bueno, si compartimos además ingresos, nos tiene que alcanzar para ese 70 familiar, ¿no? Sí, y también ahí hay un peligro adicional, ¿eh? Yo te decía que hay un elemento que tiene que ver con los ingresos, pero hay ingresos, voy a ponerle el nombre normales, y hay ingresos extraordinarios. Imagínate una pareja donde la esposa gana un ingreso fijo, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000.
pero su esposo gana una comisión. O sea, supongamos que sea un vendedor, dice, si él vende, gano. Suponiendo que no tenga un salario, ¿no? Que sea variable. Pero si no vende, no gano. ¿Cómo haces un presupuesto desde ahí? ¿Lo basas por sus comisiones regulares o lo sustentas en lo que sí sabes que va a suceder? Imagínate el nivel de crecimiento que se podría tener si ustedes consideran el ingreso de él, aunque sume, como un extraordinario. Y dices, vamos a sustentar nuestros gastos sobre lo que sí tengo la certeza Sobre los 30. que va a suceder. Viéndonos a las cuentas que te acabo de mencionar, pues diría, mis gastos van a estar alrededor de 21,000 pesos, por poner eso. Oye, pero es que ganan normalmente 50,000. Y siempre ganan 50,000. No, pues a veces 10, a veces 20, a veces 5. Tienes que encontrar un momento en el que tú puedas convivir con ello. Porque si ustedes sustentan, imagínate el escenario, que él de repente le haya ido bien un mes y que gane 50, y tú 30, ya son 80. ¿Cuál es el 70 de 80? Son 56,000 pesos. Y que tus gastos estén asociados a 56. ¿Qué pasa si un día nada más gana los 30? Que por alguna razón ya no tenga esa comisión, o esa comisión se haya modificado, o las ventas sean más complicadas en ese momento. Ya no te va a alcanzar para esos 56 que estableciste tu nuevo nivel de gastos. Yo he visto mucho estrés en las familias que tienen ingresos variables. Mucho. Claro, porque nunca No tienen la termina. certeza. Ajá. ¿Qué recomendaría ahí? Tratemos de establecer un ingreso fijo. ¿En qué convertiría yo esa comisión? En un negocio. Ok, perfecto. Vamos a ver cuánto puedo ahorrar de manera extraordinaria para crear un ingreso fijo. Y a lo mejor esa comisión convertirla en algo que sea mío, en algo que me dé cierta certeza de cierto ingreso fijo, y entonces sí sumarlo a los 30 y empezar a establecer un crecimiento ordenado. A veces nos lleva la prisa, a veces estamos muy a prisa y vivimos muy a prisa y decimos hoy puedo, pero no sé si mañana lo pueda. Lo que podemos hacer es convertir eso en algo que sea constante. ¿Puede ser una inversión? Puede ser una inversión, pero lo tenemos que transformar en una certeza. A veces decimos, yo una vez escuché a una persona que decía, si las empresas fueran definidas por los financieros, nunca invertiríamos en nada. Yo te diría, no es cierto. Si las empresas estuvieran sustentadas en las decisiones financieras, buscaríamos que fuera duradero. Que fuera duradero. Pero los financieros tenemos fama de que cuando queremos tomar decisiones y no tenemos todo contado y todo bien trazado, no damos el paso. Y eso es lo que tendríamos que hacer todos. Pero como buenos mexicanos, de repente decimos, pues, como vaya, ¿no? Pues, para morir nacimos, ¿no? Y empezamos a hacer ese tipo de conclusiones que de repente nos pueden llevar a un contexto medio particular, ¿no? Entonces, considerando y resumiendo un poco lo que hemos platicado, diríamos, tenemos que gastar menos de lo que ganas. No hay complejidad en eso. No hay complejidad en eso. Entonces, ¿por qué gasto más de lo que gano? Pues sí. ¿Me entiendes? Porque sí, siempre tenemos como esa, pues no sé si falsa creencia de que nos va a caer dinero del cielo, o nada más es este mes y luego ya el mes que entra ya me vuelvo a apretar el cinturón, ¿no? Sí, yo creo que al final de cuentas lo primero, como te comentaba, es hacer conciencia de cuál es el nivel normal de operación de las personas. ¿Cuál es mi nivel normal de ingreso? ¿Cuál es mi nivel normal de gasto? Punto. Y partiendo de ahí hacer plan. Si ya veo que se acerca mucho mi gasto a mi ingreso, pues ¿cómo le hago para llevarlo al 70, ¿no? Que es el número que ahorita estamos manejando. ¿Cómo le hago y qué tengo que transformar? Porque aparte eso me va a obligar a generar el primer elemento que tiene que consolidarse cuando tengo ingresos como persona. Lo primero que tengo que hacer es ahorrar. Es que es verdad, o sea, y de repente dices, es que no puedo ahorrar. No puedes ahorrar porque el gasto es muy grande. Porque cometiste un error de planeación y de presupuesto. Por eso la recomendación es el día 1 o el día 2 de cada mes haces tu planeación de presupuesto. Olvídate de que lo hagas anual. Empieza por un mes. En febrero, ¿qué pagamos normalmente? Pagamos el predial, y lo podemos llevar a lo del año pasado que dijimos, es que me va a caer el aguinaldo. Pues el aguinaldo es para salir de las deudas del año pasado, pero ¿qué pasa con el predial, con la tenencia? Con gastos que son anuales y que sabemos que van a suceder.
Si yo no hice ese guardadito y estoy muy justo en ingresos y en egresos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que no me va a volver a alcanzar. Ese gasto que ya sabemos que tenemos que hacer en enero del predial y de enero a febrero la tenencia y por ejemplo cada 6 meses la verificación, ¿la metemos en nuestro 70%? No. Okay. Eso lo tendrías que haber ahorrado y tendría que tener un fin específico. Aparte de o sea, cuando hacemos el ahorro... ¿Es para gastos espontáneos o inversiones espontáneas? Por eso, pero el ahorro en general, la bolsita del ahorro, ¿también la podemos dividir? O sea, de ese 20% Ajá. del ahorro, Ajá. puedo poner tanto es para vacaciones, otro tanto Claro. es para la tenencia, Claro. otro tanto es para... Claro. O sea, tengo que Claro. diversificarlo. Claro. Okay. Claro. Para eso es el ahorro. El ahorro, decirlo es que lo voy a tener guardado. No, tiene un fin. Tiene un fin ese ahorro. Sí, no, entonces se va al fondo de emergencia. Sí, claro. Sí, claro. El fondo de emergencia es algo que pones y te olvidas de él. Y que cuando te pasa un imprevisto que no tenías planeado que sucediera, lo tomas. El ahorro tiene una composición distinta. El ahorro es, voy a ahorrar para vacaciones. ¿Cuánto tendría que ahorrar todos los meses? Tanto, tanto. Voy a ahorrar para mi tenencia. ¿Cuánto tenía que ahorrar? Tanto, tanto, tanto. Voy a ahorrar para un coche. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Esa es la finalidad del ahorro. Algo que sabes que vas a realizar, que sale de tus gastos cotidianos, normales. ¿Cuáles son los que entran en ese 70%? Los gastos de vivienda, los gastos de Transporte, alimentación, transporte, vestido, educación. educación. Te diría que esos son parte de tu 70%. Pero temas como vacaciones, comprar un carro, gastos que se hacen una vez al año o 2 veces al año, eso forma parte del plan del ahorro. Y aquellos que de repente dices, es que no sabía que se iba a quebrar el brazo, pero se lo quebró. Eso es el fondo de protección. Entonces tenemos que tener muy claras cuál es el 70, cuál es el 20 y cuál es el 10. ¿Y para qué es este, para qué es este y para qué es este? Yo te diría que en resumen, ese 70% considera lo que acabamos de mencionar, vivienda, transporte, educación, alimentación, ¿no? Serían los principales que están dentro de ese 70. ¿Qué hay en ese 20 del ahorro? Pues el carro, las vacaciones, los gastos que son 1 o 2 veces en el año, pero que sabes que van a suceder y que hay que generar un ahorro constante para cubrirlos. Y el fondo de protección es, me olvido de él, pero sé que si sucede algo, lo puedo usar. No rompe el esquema de los otros dos. Esa es básicamente la composición que tenemos que estar buscando. ¿No? Pues es que se oye muy sencillo, se ve muy sencillo, pero yo creo que ya sentarte a hacerlo es más sencillo. El problema es... Empezar. ¿Y qué quieres dejar? ¿Sí me explicó? Porque algo vas a tener que dejar. Claro. O sea, si no quieres vivir al día y si no quieres que tus gastos te rebasen en tus ingresos, algo vas a tener que dejar y hacer a un lado y dar... Y muchas veces lo vemos como si fuera un sacrificio, el decir, no, pues ya no va a haber tacos los viernes, ¿no? O no va a haber 10, va a haber 5, ¿no? Es que mira, yo creo que el primer paso, como cualquier cosa es empezar. Yo creo que al final de cuentas esto es como las llamadas a misa. A algunos les resultará relevante, a algunos no. Pero yo estoy seguro que todas las personas que están escuchando y todas las personas que empiecen a hacer esa listita, se van a sorprender de cosas que van a encontrar que no sabían que existían. Que no saben, oye, ¿por qué se iba eso ahí? Una vez que enlistes todo eso y que le des una cantidad aproximada de lo que consumes, porque ya es muy fácil a todo pasado. Ya es, voy y veo en qué me lo gasté, en algo me lo gasté. Y cuando tengas esa composición, lo siguiente que tienes que hacer es priorizar. ¿Qué es más importante? Esto o esto. Y lo vas numerando, le vas poniendo un numerito, ¿eh? Yo te recomendaría lo primero es, hagan una lista. Y después ponle numeritos a nivel de importancia con qué no podrías vivir. No puedo vivir en la calle, a lo mejor, número 1, renta. No puedo no comer, número 2, alimento. Y cuando vayas priorizando te vas a dar cuenta que hay cosas que van a acabar en el 30, en el 28. Esas son las que hay que ir recorriendo. Y hay que ir viendo si los quitaras, cuánto te aportarían al ahorro, porque tendrían que ir para allá. ¿Y cuánto te aportarían al fondo de protección? Entonces es muy simple hacer esa composición. Enlístalos como se te vayan ocurriendo, ponles la cantidad que aproximadamente estás ejecutando. Una vez que tengas eso, veles poniendo un número, el 1, el 2, el 3, el 4. Después los ordenas en ese orden
en esa particularidad, y vas recorriendo y dices, hasta aquí me da el 70, ¿de esto puedo prescindir? Sí, entonces esto va para acá y esto va para acá. Tenemos que hacer ese primer ejercicio, claro. No hay otra manera. Ay, contador, ya nos tenemos que ir, ya me están presionando aquí, rápido, Ana María Gaitán, muchas gracias por vernos, Adrián Cáceres también, Osana Amador hasta Puebla, muchas gracias, Osana, Montserrat Castro nos está viendo, López Castro, muchas gracias por vernos, Carlos Aquino, saludos igualmente, gracias Susana, es excelente programa, Yunuen Mederos, excelente tema para compartir, saludos, podrán compartir el teléfono del contador. Estuvimos pasando, Yunuen, aquí en la pantalla, estuvimos poniendo los datos del contacto. Mon LP, excelente maestro Eduardo, gracias por compartir un poco de sus conocimientos. Oigan, pues muchísimas gracias. Siempre, ya ven, siempre que viene el contador nos pasa lo mismo, otros van a decir, no, pues que hagamos Finanzas 3, porque no nos... Finanzas 3. Vamos a tener que hacer parte 3 del programa, porque siempre nos quedan muchos comentarios, así que desde ahorita ya le voy a decir al contador, ya vamos a tener siguiente programa, no sé si va a ser de finanzas, pero que sí tenga que tener relación con esto de la educación financiera. Contador, yo te agradecería mucho que nos siguieras aportando, claro, tus conocimientos, porque yo creo que pues a todos nos sirven, nunca está de más, y pues con eso nos ayudas un montón, y a ver qué empieza a salir de este programa, de la gente que empieza a hacer sus listas. Mándenos los comentarios, díganos si lo pusieron en práctica, y para la siguiente vez que invitemos al contador, pues aquí vemos de qué tema podemos hablar con él. Claro que sí, con todo gusto, y ahora sí que estamos a la orden. Pues muchísimas gracias, contador, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Les pedimos que nos regalen amorcito y nos compartan para que esta información llegue a más personas, y la verdad es que es súper importante hablar de finanzas. Y a la gente que nos ve a través de sus hogares, muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa a través del televisor. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Caro Cervantes y esto es Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, Carito.